objetivo del video de hoy es conocer cómo aplicar el formato para referenciación de documentos según pues las normas APA, que son las normas para la presentación de trabajos escritos de la Asociación Americana de Psicología. En general, pues estas normas eh, tienen por objetivo proponer una manera de organizar, de presentar y de hacer uso de la información de las fuentes de documentación que utilizamos pues en la presentación de trabajos escritos. Listo, acá pues la página en donde ustedes pueden consultar pues de manera actualizada estas orientaciones es normasapa.in. Pues acá encuentran en general para sus trabajos, ¿no? Todo lo que tienen que tener en cuenta en cuanto a la organización pues del texto como tal, el tipo de letra, el tamaño, los márgenes, eh, cómo hacer la portada, etcétera. Lo que nos interesa a nosotros para el trabajo de nuestro blog es sobre todo la parte de las referencias. ¿Listo? La referencia pues se refiere al uso que hacemos en nuestro trabajo de la información de las fuentes de documentación que utilizamos para el mismo. ¿Listo? En ese caso, pues, eh, de lo que se trata entonces es de, eh, sobre todo, mm, que tengamos claridad de cómo, pues, hacer la citación, ¿sí? Digamos, el nombre que recibe, pues, el nombre que recibe la información que utilizamos en nuestros trabajos escritos de otras fuentes de documentación se llama cita. Listo, entonces el objetivo es este texto como tal es aprender a citar según las normas APAS. Para citar usted debe tener en cuenta lo siguiente: las fuentes de información tienen como unos datos que debe tener en cuenta, ¿no? Digamos acá en el ejemplo, vamos a utilizar un libro, ¿no? Entonces tiene un autor, John Dewey, tiene un título, la miseria de la epistemología, tiene un subtítulo, ensayos de pragmatismo, bueno, tiene un traductor, tiene la editorial, que sería Biblioteca Nueva. Usted sigue mirando las páginas del libro, tiene un año de publicación, el año 2000, y tiene un lugar de publicación. Sí, acá digamos que es Madrid, ¿no? Lugar de publicación. Esa es la información básica que debe registrar pues cuando llegue el momento de hacer la bibliografía. ¿Listo? Eh, la cita, la cita puede ser de dos tipos. Por un lado, cuando la cita o la información que usted referencia en su texto, usted la referencia literal, o sea, la transcribe al pie de la letra, la cita es textual. Esa cita tiene dos tipos dependiendo del tamaño, ¿no? Cuando la cita textual es larga, es cuando usted eh, utiliza información de la fuente de documentación de más de 4 líneas. ¿Listo? Cuando la cita textual es corta, es cuando esa información que tú utilizas es de 4 líneas o menos, ¿vale? O menos. Ok. Entonces, el otro tipo de cita es la cita contextual.
Entonces, ¿cuándo es la cita contextual? Cuando tú en tu texto utilizas la información pues de una fuente de documentación, pero no la utilizas literalmente. Sin embargo, evidentemente es información de un texto, lo único es que tú no la presentas literal, digamos tú la presentas mediante una paráfrasis o de pronto ofreces una interpretación de una idea o la tratas de expresar de otro modo utilizando otros términos. El punto es que no es literal. Vamos a utilizar este ejemplo eh, de este texto. Si acá pues hay un título, un autor, etcétera, para ver los tipos de cita, ¿vale? Eh, digamos acá digamos es la introducción y usted mira, sí, el primer tipo de cita. Listo, acá el autor, aquí hay una cita. Sí, esa cita es una cita textual corta. Entonces, para tener en cuenta en la cita textual corta. Uno, como notan, pues acá la cita es donde está donde empieza la comilla y inicia la cita y donde cierra las comillas termina la cita. Entonces ahí están viendo que en la cita textual corta se entrecomilla. El inicio pues lo indica pues abrir comillas y el fin cerrar comillas. Entonces acá el autor dice, Aren, abre paréntesis 1974, según la cual, abro comillas, con cada nuevo nacimiento nace un nuevo comienzo, surge a la existencia potencialmente un mundo nuevo. Eso es lo que se saca del texto de Hannah Arendt que ella escribió en 1994 y se saca de la página 565. Entonces la cita textual corta se escribe pues en tu trabajo entre comillas. Hay digamos varias formas de hacer la referencia en el texto. Como notaron, pues acá yo hago la cita con énfasis en el autor se llama. Entonces en el texto digo el nombre del autor, Hannah Arendt, el, abro paréntesis, escribo el año de publicación del libro, escribo la cita y al final abro paréntesis y escribo P.565. P. es la página y el número de la página, ¿sí? Esa es una forma de escribir la cita textual corta, ¿vale? Hay otras formas de escribirla. Voy a explicársela acá mismo. Esta es cita textual corta con énfasis en el autor. Yo podría hacer una cita textual corta con énfasis en el texto. Entonces, en vez de decir una idea relativa a la dimensión política de la infancia, principalmente a partir de la tesis propuesta eh, por Hannah Arendt, según la cual, pues la cita. Yo podría decir principalmente por la tesis propuesta, eh, no, principalmente por la tesis y no hago mención del autor en mi texto, digamos, por la tesis que afirma, ¿sí? Podría ser por la tesis que afirma, listo. Cuando digo por la tesis que afirma y abro comillas enseguida, con cada nuevo nacimiento, eh, nace un nuevo comienzo, etcétera, hago énfasis en el texto, ¿sí? No en quién escribe el texto. Pero entonces al final ya la referencia no sería así. Ya la referencia sería al final de las comillas, abro paréntesis, eh, apellido del autor, Arendt, ¿sí? Coma, año de publicación del texto, 1974, coma y número de página. Página
565. Listo, sería, la forma de citar sería diferente. Y esta es la cita textual corta, ¿vale? Les repito, es entre comillas, es máximo de 4 líneas. Y pues ahí hay dos formas de hacer la referencia bibliográfica en el texto. La cita textual corta, larga, perdón, es distinta, ¿no? Acá hay un ejemplo, pues notan que esta es la cita, ¿vale? No tiene más de 4 líneas, pero pues este trabajo está hecho con las normas de la sexta edición que planteaba que pues es la diferencia entre cita textual larga y corta se definía por el número de palabras y cuando eran más de 40 palabras ya era largo, ¿no? Pero digamos el formato es el mismo. ¿Y cuál es el formato? Primero la cita se separa del texto. La cita textual larga se separa del texto. Si nota pues se deja una sangría de 5 espacios. Bueno, yo la usé así, pues también se puede dejar como como en los dos márgenes, o sea, 5 espacios aquí, del margen izquierdo y 5 espacios acá. Pero pues en este caso la usé así por el formato del libro en donde se va a publicar este texto. Listo, entonces ahí queda, esa es la sangría, ¿vale? Sangría 5 espacios. Espacios, si notan, también se reduce, reduce el tamaño de la fuente. Tamaño de la fuente, ¿listo? La del texto, si está en 12, tamaño 12 puntos, y la de la cita, pues baja 10, baja 10, incluso 11. El punto es como marcar la diferencia del la diferencia diferencial. Listo, entonces algo muy importante cuando usted use las citas es articularlas a la redacción, pues que usted está llevando, usted está explicando algo, pues el uso de la cita tiene que articularse pues a lo que usted está explicando. Entonces, por ejemplo, acá el autor pues está redactando algo así como eh, pues es pues es la política pues es la política el medio en el que gracias a su pluralidad y libertad los hombres y mujeres se dan las condiciones para vivir juntos. En este sentido, parar en la política es una necesidad, y ahí va la cita, es una necesidad ineludible para la vida humana. Entonces, la cita es la definición de la política de la autora, y en el texto, pues previamente la redacción anuncia que se va a dar la definición. ¿Listo? Entonces, en cuanto a la referenciación, es igual. No sé si notan que cuando acá pues hago una cita con énfasis en el autor. Para en 2018, sí, el libro que cito es del año 2018. Escribo la cita y la página. Eh, si fuera con énfasis en el texto, pues sería igual que como les planteé acá en la cita textual, ¿sí? Al final de la cita, Aren, el apellido del autor, año de publicación y número de página. Listo. Y pues cambiaría obviamente la redacción. Esa sería la cita textual eh, larga. La cita contextual, ¿sí? Acuérdese acá en nuestros tipos de citas, cuando usted pues usa las ideas de un texto, pero las dice no al pie de la letra. Un ejemplo podría ser acá, ¿sí? Entonces, la cita, bueno, acá dice un aspecto de la visión antropológica de Hannah Arendt, 2003, ¿sí? ¿Qué quiere decir allí? Que luego del 2003
considera que la condición más distintiva de la existencia humana es el nacimiento y la muerte, por lo cual la natalidad y la mortalidad, y acá hasta donde va el punto, eso es una cita contextual. Esa idea que está aquí subrayada, sombreada, está en el texto de Arendt del 2003, pero yo no la digo literal, ¿sí? Digamos, yo la expreso de una manera distinta, pero es la misma idea, ¿listo? Entonces esa es una forma de hacer la cita textual. Usted menciona al autor y entre paréntesis el año de publicación del libro, pues que está citando y sigue después de eso, eh, pues la cita como usted va a expresar esa idea en su texto, ¿sí? Eh, lo que usted expresa como cita textual, pues como les decía, puede ser una paráfrasis, bueno, aquí mi F, puede ser una interpretación que usted hace, interpretación que usted hace, pues o puede ser, sí, una explicación, o sea, digamos, usted puede decir, un aspecto de la visión antropológica eh, es explicado por Hannah Arendt en 2003 eh, según la consideración de que la condición más distintiva, y pues lo va planteando, esa sería la cita contextual y así se referencia, ¿ok? Entonces ahí están los tres tipos de cita, ¿vale? Ahora, ustedes dirán, pues bueno, y esos años y esos números de página, ¿de dónde salen? Es necesario que cuando usted hace un trabajo, pues escriba la bibliografía, pues bibliografía, también puede ser, o sea, puede poner el título referencias también, referencias, listo, y ahí usted escribe la información bibliográfica completa de los libros que usted utilizó, ¿sí? Lo que les explicaba al principio. Entonces, ¿cómo usted la escribe? Pues primero, por ejemplo, acá, eh, ah, eh, primero aquí es apellido del autor, coma, nombre del autor, punto, entre paréntesis, año de publicación del libro, punto, título, título del libro, o por ejemplo, en este tiene título entre pasado y futuro y tiene subtítulo. Dos puntos, el subtítulo si lo tiene pues va seguido de dos puntos. Luego viene la editorial Tauros, en este caso dos puntos, y el lugar de publicación. ¿Listo? Así es que usted organiza la información bibliográfica para sus referencias. ¿Vale? Entonces repito, miremos acá otro ejemplo. Nombre del autor, coma, perdón, apellido del autor, coma, nombre del autor, punto, entre paréntesis, año de publicación, punto, título, dos puntos, subtítulo en este caso, Lumen es la editorial, dos puntos, Barcelona el lugar de publicación. Esa sería la información bibliográfica. Listo, acá el ejemplo yo solo estoy haciendo con libros, ¿sí? Con cómo hace pues la referencia con libros. Sin embargo, pues acá usted en la página que les dije, ¿sí? Usted busca, ¿no? Y le da, digamos, como las opciones. Bueno, acá está el libro con autor, que fue el que hicimos. ¿Listo? Eh, acá, digamos, libros electrónicos, eh, capítulo de libro, trabajos de tesis, artículos científicos. Bueno, de pronto se las tengan que ver con lo de los artículos científicos, enciclopedia, periódico, páginas web, ¿no? Este sería clave, ¿no? Ahí en la página, pues busque y así, eh, digamos, se orienta de cómo hacer cómo sacar la información o qué información bibliográfica eh, es
es la que debe tener en cuenta y cómo organizarla pues en su entrada. ¿Listo? Eso va al final, ¿no? La referencia o la bibliografía va al final, ¿vale? Por ejemplo, acá en artículo científico, eh, hagamos un ejemplo de o cómo buscar pues artículos científicos, ¿no? Digamos, siempre que busque un artículo científico, escriba Google Scholar, ¿vale? Ahí entra Google Académico, Google Scholar. Y ahí, digamos, lo puede buscar por autor o por tema. Busquemos por autor. Y digamos, ahí le aparece en la educación y ciudadanía democrática. Bueno, miremos este, este artículo. Bueno, aquí está, texto completo en PDF. Listo, aquí está. Es eh, el ejemplo, ¿no? Entonces miren las normas como es que le dice. Artículo científico es el que está publicado en una revista científica, ¿no? Las revistas científicas es como el medio de difusión pues de las investigaciones que realizan los autores. Entonces acá pues tiene el título, eh, tiene el autor, tiene un resumen pues en varios idiomas. Y digamos para la información bibliográfica, pues lo importante es esto, ¿no? Si ustedes van a citar eh, revistas, el nombre de la revista, el volumen, el volumen 36, el número de la revista, el año de publicación y el número de páginas, pues, que está en el artículo. Entonces, si ven en la información que le pide acá, pues ahí está apellido del autor, inicial del nombre del autor, ¿sí? Sería Caro, coma S, fecha de publicación 2015, título del artículo, nombre de la revista, Cuadernos de Filosofía Latinoamericana, en el volumen 36, y las páginas que aparecían, ¿vale? Digamos que pues en general ese sería como el formato que deben tener en cuenta pues en la referenciación de las fuentes de documentación que apliquen en su trabajo o en sus talleres de investigación. Muchas gracias.